Hoy vamos a hacer un breve paseo sobre cuáles son los principales ataques de los cuales que sufre el tema de comercio electrónico y cuáles pueden ser algunos mecanismos de remediación para esto. ¿Listo? Mis datos van a estar al final en caso de que quieran profundizar o revisar algún tipo de información después. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es definir qué es e-commerce. Y vamos a comenzar definiendo qué es e-commerce porque ya vamos a ver en la siguiente diapositiva que hay muchos mecanismos para hacer e-commerce. Y dependiendo de cómo yo entienda el proceso de comercio electrónico, tengo que definir cuáles son los parámetros de seguridad con los cuales debo trabajar. No siempre necesito la misma seguridad. Es distinto si yo vendo a través de internet, pero hago todo mi proceso logístico realmente es físico y lo tengo pues en una bodega y hago todos los procesos, a si yo lo que hago es, por ejemplo, entregar certificados digitales emitidos o creados de manera directa desde la misma plataforma de comercio electrónico. Entonces, pues básicamente e-commerce es la actividad de comprar productos a través de una página web. Esto cabe para casi todos los procesos que ustedes están haciendo en este momento o van a hacer. Luego, este proceso es precisamente donde queremos entrar a trabajar sobre el tema de seguridad. Y esto es lo que yo les decía, hay diferentes formas de comercio electrónico y estas diferentes formas de comercio electrónico involucran procesos distintos, desde la parte inferior izquierda donde tenemos el comercio tradicional, donde tenemos un producto físico y un agente físico, y cómo nos vamos moviendo hasta lo que es un comercio electrónico puro, y es donde yo ya tengo un producto virtual y tengo un proceso virtual. Entonces, dependiendo, y digamos que los invito a que revisen muy bien esto en el momento en el que estén haciendo su estrategia de comercio electrónico, es entender muy bien dónde estoy parado y qué es lo que hace mi compañía. Hoy por hoy casi todas las compañías lo que hacen es procesamiento de pagos en internet. No hacen efectivamente entrega de bienes a través de internet, no hay muchos productos de servicios. De hecho, las aseguradoras, por ejemplo, son un caso que sí es de puro comercio electrónico, en términos de que yo todo el proceso y el procesamiento lo llevo a cabo desde la página, desde la emisión de la póliza, desde el proceso de ingreso de mis datos, hasta el momento en el que me entregan la póliza, y nunca tuve que tocar a ningún ser humano, nunca tuve que tocar un teléfono para hacer una transacción adicional. Hoy en día la mayoría son procesos mixtos, donde lo que yo hago es proceso el pago de manera electrónica o tengo un carrito de compras que se comporta de manera electrónica, pero efectivamente el bien que yo entrego es un bien físico que debe ser asociado de manera, pues, administrado en términos de logística de otra manera. Entonces es importante que tengan muy en claro dónde están, de tal manera que en el momento en el que sepan dónde están, pues podemos comenzar a hablar un poco de seguridad y de cuáles son los procesos. Ahora, ¿por qué es importante hablar de seguridad? La seguridad nosotros la vemos como un habilitador de negocio. Entonces es importante que entendamos por qué es que la gente no quiere hacer negocios en internet o por qué no están haciendo negocios en internet. Y el principal punto es un tema que corresponde al tema de seguridad, y es el proceso de adquirencia requiere demasiada información personal. Cuando yo voy a una tienda, yo voy a Easy a comprarme unas tablas para poder hacer un armario, a mí no me preguntan quién soy, a mí no me preguntan qué voy a hacer, a ellos no les interesa si yo voy a hacer un armario o voy a hacer un cajón o voy a hacer algún proceso de estos. Es decir, yo mantengo mi proceso de anonimato en el tema de la compra. Cuando yo me voy al sector de internet, en general me preguntan cómo me llamo, quién soy, por favor cree un nombre de usuario, póngale una contraseña. Entonces comienza a ser un proceso lento. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Hay que mantener muy claro cuál es ese fino balance entre seguridad y usabilidad, especialmente en comercio electrónico. Y por eso es muy importante tener en claro en dónde estoy y cuál es mi tipo de comercio electrónico. El otro punto, pues es clarísimo, es seguridad, no hay certeza de la seguridad en la información. Yo no sé qué tantos de ustedes hacen compras por internet. Vi que la mayoría pues, ya trabajan en estas áreas, luego seguramente están mucho más cercanos, pero si ustedes van y les preguntan a sus tíos, a los primos que no están en la ciudad,
y les dicen, oigan, ¿ustedes hacen comercio electrónico? En general la respuesta es no, porque eso es inseguro. ¿Pero le pasó algo? No, no me ha pasado nada, pero eso es inseguro. Yo he leído que ahí roban mucho. ¿Sabe exactamente qué roban? No, no tengo ni idea, pero ahí roban mucho. Entonces esas son barreras que yo tengo que comenzar a tumbar para poder hacer que esto crezca. Finalmente, pues tenemos algunas otras, no voy a pasar por cada una de ellas, estas dos son las más importantes para la charla que vamos a tener hoy, que es el tema de seguridad, pero es importante tener en cuenta que hay otros temas de por qué no está comprando la gente en línea, y es importante que en la medida en que nosotros queramos hacer comercio electrónico, pues tenemos que ser conscientes de cuáles son esos factores y cómo esos factores se acomodan a mi negocio. Volvemos al punto, dependiendo de quién sea yo, voy a tener unos diferentes retos al momento de prestar servicios en Internet. ¿Qué es lo que queremos evitar? Esta cara. Esta cara es la que encontramos cuando las personas, los clientes que nosotros queríamos no logran hacer la transacción. Y desafortunadamente las ventas en comercio electrónico se comportan exactamente igual que en el mercado físico. Es decir, si yo no pude hacer una compra, le voy a contar por lo menos a 10 personas que yo no pude hacer esa compra. Y seguramente voy a comenzar a minar el proceso de desarrollo de la página web. Sin embargo, si yo logré hacer efectivamente mi compra, seguramente no le cuento a nadie. Entonces es bien importante que yo tenga en consideración que todos estos retos deben estar solucionados antes de que yo salga a prestar efectivamente servicios. Esta cara elimina el proceso de comercio electrónico. Entonces, ya vamos a comenzar a meternos un poquito más, y es la seguridad relevante para el e-commerce. Para esto voy a tomar un ejemplo que todos conocemos, Amazon. Amazon es hoy por hoy, pensaría yo, el más grande proveedor de servicios de venta de bienes en Internet. Ellos adicionalmente tienen ambos procesos, ellos tienen procesos de comercio electrónico puro y de comercio electrónico de bienes o de procesamiento de pagos. Ellos venden ebooks. Los libros electrónicos son un estado en el cual yo tengo un producto virtual y un proceso de venta virtual. Hoy en día ellos hacen 306 transacciones por segundo. Esto significa que ellos hacen 1.1 millones de transacciones por hora. Luego, piensen en si la seguridad es o no importante para ellos. ¿Qué implicaría o cuáles son las principales implicaciones en términos de seguridad para un sitio de comercio electrónico? Que lo tumben, que no pueda hacer su negocio, que efectivamente él no pueda percibir el proceso. Ahora, solo por el afán de hacer un ejemplo, vamos a suponer que lo que estaban vendiendo estos señores vale $1. No estaban vendiendo cosas de $5.000 o $6.000 que también venden, sino que estaban vendiendo solamente cosas de $1. Eso significa que ellos cada hora que no están al aire o que tienen un proceso que atenta contra la seguridad de su prestación de servicio, están perdiendo $1 millón. Este número es muy importante que ustedes lo hagan en sus organizaciones. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuáles son las métricas que yo estoy teniendo? Esto les puede determinar si es o no es relevante la seguridad, así como otros aspectos del tema de comercio electrónico dentro de su negocio. Los negocios no son iguales. Ese es el principal aspecto que quiero que quede como claro, y por qué es que la seguridad entonces es distinta. Entonces, ya que entendimos que efectivamente la seguridad juega un papel determinante, por lo menos en la mayoría de los comercios electrónicos, pues vamos a hablar un poco de los tipos de ataque. El primer ataque con el cual nos encontramos es engañar al comprador. Engañar al comprador es, voy a leer este pedazo que me parece muy interesante, y es la ingeniería social, y es la manipulación inteligente de la tendencia natural de la gente a confiar. Todos los seres humanos queremos confiar. Cuando nos llaman y nos dicen, buenas, ¿cómo le va? Estoy llamándolo del banco ABC para verificar unos datos, nosotros creemos que ese es el teléfono del banco. O nos llama alguien, oiga, usted acaba de hacer una compra en línea. Sí, la verdad es que queremos verificar algunos procesos. Entonces, este proceso y yo lo llamaría mal llamada ingeniería social, porque no es ingeniería, realmente es más como psicología. Lo que está atentando es a que los compradores que nosotros queremos atender, queremos prestarles servicios, pues están siendo también víctimas de algunos ataques. ¿Qué es lo que pasa? Hola, mi nombre es tal y estoy llamando para confirmar algunos datos.
Yo no sé si ustedes sepan, pero yo puedo interceptar la información antes de que llegue al sitio web, al sitio de comercio electrónico, y leer la información y, por ejemplo, leer el teléfono del comprador y devolverle la llamada antes de que la transacción se realice. Son procesos de ataque de este estilo. Entonces, yo en general lo que tengo son ataques mixtos. Un ataque que comienza por ingeniería social, pero que tiene algunos otros componentes tecnológicos. Ya vamos a ver los componentes tecnológicos. Pero entonces, preguntas como, oye, y me contabas que tu perro se llama, ¿y por qué es importante el nombre del perro? Porque en general, ahora que yo construyo mis propias preguntas, yo pongo cuál es la marca de cigarrillos, cuál es el año de nacimiento de mi primer hijo, cómo se llama el tío de mi suegra, y preguntas tan complejas que a veces se vuelve imposible acordarse uno, ¿no? O sea, además esto va en contra de la usabilidad completamente, porque uno, ¿será que este fue el perro que se me murió hace 2 años o es el perro que tengo vivo? Entonces, este proceso es bien complejo, entonces, pero tengan mucho cuidado con este tipo de información. Y mi punto más importante es, dado que ustedes son prestadores de servicios, tengan mucho cuidado con la información que piden. Porque si ustedes piden mucha información, también están tanto abriendo una puerta para que el comprador pueda ser engañado porque ya no se va a acordar, pero lo otro es que están haciendo inviable el proceso de compra. Están volviendo muy complicado el proceso de compra en términos de que yo ya no, ¿sabe qué? Es que si yo tengo que llenarle todas estas preguntas para poder comprarme un cuaderno, pues yo voy a la Panamericana. Y entonces no les compro el producto. La última pregunta es totalmente retórica, no conozco a nadie que efectivamente le hayan hecho esta pregunta. Pero sí es importante que entendamos que, por ejemplo, el número de verificación único de la tarjeta de crédito, el CBV, que yo no estoy muy familiarizado si es el 1 o el 2, pero sé que es uno de esos, ese CBV no debo yo preguntárselo al usuario en ningún momento, a menos que esté cerrando la compra, que esté efectivamente haciendo la compra. Pero si no, yo para procesos de registro no debo hacer uso de esta información. Pero entonces, el primer hueco de seguridad, si ustedes se fijan, es le están pegando al eslabón más débil de la cadena. ¿Quién es? El usuario final, el que quiere hacer negocios con nosotros. Ahora, evidentemente hay procesos mucho más complejos y mucho más avanzados, y es, yo voy a espiar el computador del usuario. Y ese voy a espiar del computador del usuario es que hay muchos mecanismos, de los cuales voy a nombrarles algunos, que nos permiten a nosotros entender qué está haciendo el usuario durante el proceso de trabajo. Y eso es tal, lo que está haciendo es robando la información al usuario para una de dos cosas. Son los delitos, es la tipificación más simple de los delitos en Internet. Uno, voy a suplantar su identidad, u otro, voy a robar la información que voy a vender en otro lado. ¿Listo? Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de malware, y malware es una gran familia. Yo pienso que ahorita la siguiente conferencia también va a tocar el tema de malware. Pero uno de los puntos centrales es, estos son cosas simples. Estamos hablando de, por ejemplo, un keylogger. No sé si saben lo que es un keylogger o están familiarizados. Un keylogger es una aplicación de software muy pequeñita que me permite a mí grabar todas las pulsaciones de teclado que se realicen. Ahora, ¿cuál es el principal problema, por ejemplo, con un keylogger? Que depende del uso que yo le dé. Porque que yo le ponga el keylogger a Alexandra y se lo ponga en su computador, pero ella realmente nunca supo, y yo lo que quiero hacer es que ella entre a su banco o entre a su sitio de comercio electrónico y digite su tarjeta de crédito para yo después obtenerla, no es el único mecanismo de uso. El otro mecanismo de uso, y estoy seguro que varios de ustedes quisieran hacerlo, es, mi hijo tiene 12 años, por primera vez está metiéndose a internet, yo quiero saber qué es lo que está pasando. Y es legal además, ¿no? Yo tengo la tutoría legal, luego yo puedo ponerle un software espía en mi computador, que yo lo pagué, para dárselo a mi hijo. Entonces, tenemos un problema con este tipo de ataques, y es que no siempre están claros en claro, no son siempre blancos o negros. Entonces yo no puedo decir que es que a mí todos los keyloggers me hacen daño. No, los keyloggers no puedo, o sea, los voy a seguir comprando en internet y los puedo comprar de manera legal, no todos son ilegales. Ahora, tengo otra familia y hace como 6 años o 5 años el sector bancario colombiano, si ustedes recuerdan, se migró a poner teclados en pantalla. Y se migró a poner teclados en pantalla para evitar los keyloggers. Bueno, pues llegaron unos señores que se llaman los screenloggers. Y los screenloggers hacen exactamente lo que ustedes creen, graban la pantalla. Entonces antes yo estaba muy seguro y ahora puedo grabar la pantalla. Ahora, ¿cuál es el problema con los screenloggers? Que me sirven para hacer tutoriales en línea. Cuando yo voy a hacer un curso para un tercero en línea, pues yo ¿qué es lo que hago? Grabo mi pantalla.
y mientras tanto voy hablando y pongo una voz muy interesante para que la persona que está al otro lado lo vea y lo entienda. Pero entonces, estos son solo dos ejemplos de herramientas que están siendo utilizadas para espiar el computador del usuario, pero que no necesariamente son ilegales. Luego, no necesariamente podemos encontrar un mecanismo para luchar contra ellos. Ahora, hay muchos otros mecanismos para espiar el usuario. Les puedo dar nombres más complejos como Man in the Browser. Y Man in the Browser es un tipo de ataque que infecta el navegador y al momento de infectar el navegador está sacando información. Es decir, la información que yo digité nunca llegó a mi banco, por ponerlo de alguna manera, o nunca llegó a mi sitio de comercio electrónico, sino que se quedó ahí, en el man que está in the browser. Entonces, hay varios mecanismos de esto. Es importante que sepan qué es lo que ustedes hacen para saber contra qué se tienen que proteger. Si ustedes, por ejemplo, hoy en día el proceso de comercio electrónico lo que hace es solamente un order placement, es decir, yo llego y digo quiero esto, pero yo me voy hasta Envía y hago un pago en efectivo y después me llega mi producto, pues yo no tengo que estar preocupado porque le investiguen la vida al computador del usuario. Si por el contrario yo efectivamente estoy haciendo el pago desde Internet y estoy recibiendo mi información desde Internet, definitivamente tengo que buscar un mecanismo para proteger la seguridad del usuario. ¿Listo? ¿Cuál es el tercero? El tercer tema que quiero que miremos y al cual están expuestos los sitios de comercio electrónico es el espionaje de red. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos a un señor que está haciendo una transacción en línea. Tenemos una red y esta gran red que dibujé hoy quiere representar Internet, aunque no es la única red en la cual yo hago comercio electrónico. Piensen en que ustedes hacen comercio electrónico con sus partners o con sus proveedores y ese comercio electrónico en general no viaja por Internet, claro, viaja a través de una VPN o viaja a través de algún otro mecanismo de cifrado, pero finalmente estoy atravesando una red. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Pues quiero llenar mi carrito de compras. Y yo lo que quiero en este modelo es llegar a mi carrito de compras. ¿Tenías una pregunta? Ok. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Hasta el momento estamos todo bien, pero existen unos señores que se dedican a escuchar la red. Y escuchar la red es algo que ya no es difícil. Esto ya no es tecnología de la NASA. Esto ya no... Hace unos años era muy complicado, porque yo tenía que revisar paquete por paquete. Los que son ingenieros de sistemas saben, el protocolo TCP/IP era un protocolo que era seguro, pues tenía seguridad por oscuridad, era muy difícil de entender, entonces había un poco de gente que no se atrevía a meterse con eso, pero eso ya pasó. Entonces, hoy en día yo puedo infectar sitios que no necesariamente están bajo mi control, o pueden ser infectados sitios que no están bajo mi control, pero que pueden afectar este proceso. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si yo infecto un router o un servidor de comunicaciones en el ISP? ISP, clarísimo, Internet Service Provider, listo. Significa que yo puedo escuchar la red. ¿Y cuál es el principal problema? En general en el ISP, yo a pesar de que utilice certificados, yo hay veces que escucho el tráfico claro, no lo veo cifrado. Entonces, tengo que encontrar mecanismos que me permitan evitar este tipo de ataques, porque es un ataque efectivamente real, que se utiliza mucho. De hecho, hay una vulnerabilidad propia de SSL que es explotada mediante un ataque que se llama Man in the Middle. Esto intenta hacer una charla de divulgación. Si me pongo demasiado técnico me cuentan, igual podemos resolver todas las dudas al final, pero Man in the Middle es efectivamente como antes teníamos un señor sentado en mi navegador, ahora tengo un señor sentado en la mitad. Y ese señor sentado en la mitad lo que hace es aprovechar el mecanismo de funcionamiento del ciframiento de Internet para poder quedarse con la información en clear text, sin cifrar. Entonces, finalmente puedes saber mi contraseña, mi usuario y mi número de tarjeta de crédito, que pueden llegar a ser los datos más sensibles en términos de comercio electrónico. Hay otro proceso que desafortunadamente sigue siendo un hueco de seguridad. No sé si vieron, hace más o menos 3 semanas o 4 semanas Google sacó el top 100 de las contraseñas más usadas en el mundo y password 1234567 sigue estando en el límite. 12345 dejó de estar en el top 10, pero está en el top 30.
Entonces, definitivamente, yo tengo que buscar un mecanismo mediante el cual este señor no sea capaz, a través de ataques de fuerza bruta, de encontrar mi contraseña. ¿A qué me refiero con ataques de fuerza bruta? Cuando yo tengo o permito que las contraseñas de mis usuarios para algunos de mis servicios sean débiles, yo puedo poner a Hulk a trabajar en ese proceso. Y Hulk es un programa. Es un programa en Shell que no me toma más de 25 minutos hacerlo, que lo único que hace es tomar un diccionario, donde yo adicionalmente en algunos sitios en internet puedo conseguir el diccionario clasificado por cuáles son las más usadas para que pruebe esas y vaya probando con prioridad cada una de ellas, pero finalmente lo que va a pasar es que yo voy a tener un ataque mediante el cual siempre van a entrar. Si las contraseñas son débiles, siempre van a poder entrar. ¿Por qué? Porque este proceso de adivinar la contraseña es un proceso real. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Desde nuestras organizaciones, intentar que estas políticas no se den más. O sea, no es posible que hoy en día todavía permitamos que una contraseña sea un 2, 3, 4, 5. Eso no puede seguir pasando, pero es un problema que sigue ocurriendo. Y el último ataque que quiero mostrarles es los ataques de denegación de servicio. Un ataque de denegación de servicio, o ya no se llama solo denegación de servicio, estos son las siglas en inglés, es Denial of Service y ahora es Distributed Denial of Service, es decir, un ataque distribuido de denegación de servicio. Como hablábamos al principio cuando pusimos el primer ejemplo y estábamos hablando de Amazon, ese es el principal ataque que yo puedo tener en un sitio de comercio electrónico como Amazon. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es hacerme perder dinero. Entonces, esto es lo que usan los hacktivistas. ¿Han oído de los hacktivistas? Anonymous y ese tipo de organizaciones que se ponen bravas contra alguien y van y le tumban el servicio. Bueno, esta es la manera en la que le tumban el servicio. ¿Cómo se hace un ataque de estos? Un ataque de estos consiste en infectar una serie de computadores cliente, que ya vimos que es uno de los mecanismos anteriores de explotación de vulnerabilidades, y forman unas hordas de computadores que comienzan a hacerle caso al hacker. Entonces a pesar de que yo tengo 1 o 2 o 3 computadores, tengo la posibilidad de controlar miles de computadores. Eso se llaman las botnets. No sé si han oído de esto. Los bots son, pues, como hagan de cuenta, clientes brutos que van a hacer lo que yo les diga. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de ataques? Yo le digo a mis 1000, 2000 o 3000, de hecho hay redes de más de 100.000 computadores haciendo esto, les digo a todos que hagan una solicitud a Amazon cada segundo. Entonces los servidores de Amazon no son capaces de responder. ¿Qué es lo que pasa? El servicio se congela. Entonces todos los que sí querían comprar, efectivamente, y hacer un negocio conmigo, pues nunca pudieron llegar. ¿Listo? Hay muchos mecanismos para evitar este tipo de ataques, pero pues digamos nuevamente, depende de cuál sea el modelo de mi organización, qué es lo que yo esté buscando hacer con comercio electrónico. Si mi comercio electrónico es susceptible a que un grupo de delincuentes o un grupo de estudiantes aburridos se decidan hacerme un ataque de denegación de servicio, yo tengo que hacer acciones para evitar que esto pase. ¿Listo? Ya que los asusté, pues lo que quiero es que comencemos a pensar en, venga, ¿y cómo podemos asegurarnos? Si hay algún mecanismo para asegurarnos, ¿existen soluciones para esto? Porque estos ataques, a pesar de que la mayoría ustedes los han oído, y los han oído desde hace más de 5 años, ¿por qué siguen ocurriendo? Entonces, ¿hay o no hay mecanismos para asegurarse? Y la respuesta es sí, hay algunos más simples, hay algunos más complejos, pero pues vamos a ver un poco de manera macro cuáles son los mecanismos mediante los cuales podemos asegurarnos. Y voy a comenzar por el más barato de todos. Educación. Esto es una realidad y para este evento estuve revisando varias páginas de comercio electrónico, especialmente de las que están registradas en la Cámara de Comercio, y hay muchos sitios todavía que están concentrados únicamente en vender. Es decir, lo más importante que hay en mi carrito de compras es vender. ¿Cuál es la información? ¿Qué puedo comprar? ¿Cómo lo puedo comprar? ¿Cómo lo pago? ¿Cómo lo devuelvo? Pero no hay mucha información con respecto a, oiga, yo quiero que usted sea mi cliente. Entonces, para que usted sea mi cliente, por favor tenga en consideración estas políticas de seguridad.
Yo quiero que nuestra relación sea duradera. Luego yo le ofrezco mecanismos para que nuestra relación sea duradera. ¿Quiere usted crear una cuenta? ¿Quiere usted que yo haga verificaciones de seguridad por usted? ¿Quiere que yo apoye ciertos procesos de seguridad por usted? Hoy por hoy no encontramos mucho de esto. De hecho, cuando se hace una verificación de la banca, hay 2 o 3 que son buenos, pero el único que efectivamente cumple con ofrecer suficiente información en su sitio web para sus usuarios es Bancolombia. Es el único que tiene, no sé, un mini portal de seguridad. Entonces hay que tener en consideración que este proceso de evangelización, que entre otras nosotros estamos haciendo hoy con ustedes, es necesario que ustedes lo hagan con sus clientes. Es necesario que ustedes les cuenten, oiga, yo no soy harto, yo no soy un tipo aburrido, yo realmente lo que quiero es hacer negocios con ustedes de manera segura y que no lo roben. Luego, cuando yo le estoy poniendo trabas de seguridad, yo le estoy abriendo las puertas para que usted trace conmigo. En general, cuando a mí me cuentan por qué me están poniendo una traba de seguridad, yo la recibo mucho más fácil. Si a mí simplemente me invaden con un problema de seguridad, yo desisto de la compra y me voy o para otro lado virtual o me voy para otro lado físico. Entonces, sí tenemos y sí es responsabilidad de nosotros educar a los usuarios. Y esto es lo más barato de todo. Hay mecanismos y estos mecanismos evitan una gran parte de los mecanismos de fraude que vimos en la primera sección. El segundo punto es, yo tengo que buscar mecanismos que me permitan proteger el punto final de acceso. Los antivirus, los anti-malware, los anti todas estas cosas finalmente están orientados a decirle al usuario, oiga, por favor tenga actualizado su antivirus, oiga, por favor tenga actualizado sus herramientas de protección, su firewall personal. Pero es importante que si nosotros somos los que queremos hacer el negocio, pues busquemos algún tipo de mecanismo o solución que nos permita asegurarle al usuario su transacción, especialmente en el momento sensible de la transacción. Yo realmente no quiero protegerlo para que él busque qué comprar, cuáles son las chancletas efectivamente que le gustan más a la mamá para podérselas regalar ahorita en mayo, en el Día de la Madre. Eso no es lo que necesita seguridad. ¿Cuándo necesito seguridad? Cuando voy a pagar. Cuando voy a contarle a este tercero que nunca le veo la cara, cuál es mi nombre, cuál es mi dirección, cuál es mi teléfono y cuál es mi número de tarjeta de crédito. Con esos 4 datos yo puedo hacer fiesta en internet. Luego, yo sí quisiera poder proveerle un mecanismo de seguridad para ese punto final de acceso, de tal manera que se convierta en un habilitador de negocios. Volvemos un poco a la primera parte de mi charla. La seguridad es un habilitador de negocios en internet, no es una traba. Yo lo que quiero es que en la medida en que mis usuarios se sientan más tranquilos, pues seguramente más negocios voy a traer yo a mi portal web. ¿Es claro? ¿Sí? Lo otro que parece obvio, pero no todo el mundo sabe qué es esto exactamente, es la información que yo intercambio entre mi servicio y mi usuario debe estar cifrada. Y esta tecnología existe desde hace muchos años. Todavía hoy por hoy muchos empresarios consideran que la inversión en un certificado digital es cara. Yo los invito a pensar un poco como Amazon. ¿Cuánto les valen 15 segundos de transacciones a ellos que no se pueden realizar? Los certificados SSL, un poco para que entendamos qué es, lo que hacen es permiten cifrar la comunicación entre el browser o entre el cliente final y el servidor de aplicaciones o el prestador de servicios. Entonces, ¿esto qué garantiza? Que, por ejemplo, procesos como escuchar la red, ya lo vimos que era uno de los fraudes más comunes, pues no se puede realizar o se puede realizar de una manera muy compleja. Acuérdense que los delincuentes la seguridad en internet funciona exactamente igual que la seguridad física. Si yo voy a robarme una casa y yo veo 2 casas, una al lado de la otra, y esta tiene una cerradura de muchos millones de pesos, más tiene concertina arriba, más las ventanas tienen rejas, y esta de acá tiene un portón con un candado, pues yo como delincuente, ¿a dónde voy a entrar primero? Puede ser que allá haya más recursos, más plata guardada, pues pusieron más seguridad, pero no importa, ¿sabe que que esta es más fácil? En internet es lo mismo, yo busco los objetivos más fáciles, y ojalá sean muchos.
Entonces, si yo me robo de a $100 en cada sitio, pero me los robo en 100.000 sitios, pues estoy haciendo una buena cantidad de dinero. Entonces, esto que parece ser obvio, que es parte de lo que todos deberíamos tener, pues son certificados digitales que nos permiten ofrecerle un nivel de seguridad adicional a la persona con la cual yo quiero hacer negocios. Y piensen en que hacer negocios en Internet es exactamente igual que hacer negocios en la vida real. Yo necesito confianza. ¿Sí? Si yo voy a comprar un carro y el vendedor del carro no me produce confianza, yo me voy para otro concesionario. Esto es lo mismo, si yo llegué a un sitio web y voy a trabajar y no hay información de cuáles son los mecanismos de seguridad, efectivamente no tiene comunicación cifrada, yo no hago negocios ahí, yo me voy para otro lado. Y efectivamente lo que hago es perder los negocios. Esta siguiente es un poco más técnica, pero no es compleja, y ya les voy a explicar qué es lo que queremos contarles aquí. Hay que separar los servicios. ¿A qué nos referimos con separar los servicios? Si yo tengo aquí al comprador, en general en todas las organizaciones yo tengo un firewall que está representado por esta pared, o un servidor de seguridad que administra cuáles son los accesos, y aquí tengo mi aplicación, mi servidor de aplicaciones. ¿Cuál es el problema? Es que cuando yo estoy arrancando o cuando no estoy bien asesorado, en general a mí me montan todo en un servidor y me convencen además de que es que la tecnología ha avanzado mucho, entonces los servidores aguantan muchos procesos simultáneos, entonces montemos todo acá, y entonces lo que encontramos es que acá yo tengo el servidor de aplicaciones, tengo la autenticación, tengo la base de datos de los clientes y tengo todo. ¿Cuál es el problema que yo tengo en esos mecanismos? Pues que si un delincuente entra acá y ataca o compromete esta máquina, y aquí estaba todo, pues tiene toda la información. Si yo tengo un esquema que me permita, esto se llama una zona desmilitarizada, un Demilitarized Zone, un DMZ, yo lo que hago es que cuando se compromete este computador o este servidor, efectivamente puede ser que yo ya no tenga capacidades de prestar el servicio, pero no comprometí, por ejemplo, la información de mis usuarios. No comprometí mi base de datos de transacciones. No comprometí, bueno, por PCI yo no debo estar almacenando tarjetas de crédito, pero yo no comprometí parte de las tarjetas de crédito o la información complementaria a la tarjeta de crédito, que hoy en día vale también mucho, ¿no? Que es fecha de vencimiento, fecha de nacimiento, el nombre, dirección y teléfono, porque con esos datos en general yo puedo conseguir la otra. Entonces, esto es una estrategia que, a pesar de que pues, no toda la audiencia es técnica, es algo que yo debería preguntarle a mi administrador de sistemas. Oye, nosotros tenemos nuestro servidor de aplicaciones en una DMZ y estoy seguro de que suben el nivel de respeto con tecnología si ustedes hacen esa pregunta. Inmediatamente. Entonces, es importante que cuando yo piense en prestar estos servicios, no me concentre en cómo me ahorro más dinero para poder prestar el servicio, sino en cuánto más dinero voy a producir si mi servicio siempre está al aire. Y ese es un cambio fundamental en el tema de seguridad. De esa manera dejamos de ver a seguridad como un gasto y como un terrible o tremendo dolor en el proceso de hacer transacciones. ¿Se acuerdan que teníamos a Hulk que era capaz de destruir las contraseñas? Bueno, aquí lo más importante que quiero resaltarles es tengan cuidado con cuáles son las políticas de contraseñas para todos. Y es decir, yo puedo mejorar las contraseñas para mis usuarios finales, pero si yo no aseguré las políticas de acceso de mis administradores, puedo llegar a tener uno de estos. Y uno de estos es un empleado bravo, un administrador de sistemas que se siente mal pago y decide ajustarse su salario con un fraude. Esto todos son casos de la vida real, no me los estoy inventando. Entonces, cuando yo hablo de políticas de contraseñas, no solamente debo pensar en mis usuarios finales, sino también tengo que pensar en mis usuarios internos. ¿Quiénes son las personas que tienen acceso a mi información? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cada cuánto lo hacen? ¿Cuándo entran? Y esto, finalmente, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, se conjuga, y todos estos factores que hemos visto se conjugan para poder proveernos de información para facilitar la toma de decisiones.
Entonces, uno de los mecanismos también más baratos de remediación es, ojo, ponga una política de contraseñas. Sepa quién está entrando a dónde, a qué horas y por qué. Y estos son datos que los computadores entregan. Solamente tengo que preguntárselos. No tengo que tener costosas implementaciones, yo no tengo que tener un SIEM siempre para poder hacer correlación de eventos. No, depende de cuántos eventos tenga, pues yo puedo hacer la correlación en Excel. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Y todos estos datos, precisamente a lo que va mi punto, es yo tengo que tener información. ¿A qué me refiero con información? Supongan que esto es su red. Yo sé que está un poco más compleja que la de la mayoría de las transacciones, pero ¿qué es lo que quiero resaltarles? Todos estos que están dentro de esta gráfica, yo los estoy viendo, y todos ellos tienen algo que contarme. Y estos son máquinas, estos son usuarios, estos son computadores, estos son servidores, estos son piezas de red. La invitación es a no se olviden que ellos quieren contarnos cosas. Y cuando ellos nos cuentan y nosotros no los escuchamos, vuelve y pasa lo mismo que en el sector real, ¿sí? Si a mí mi empleado de confianza desde hace rato me está pidiendo una cita y yo nunca se la doy y se la doy después de que me hicieron un robo y mi empleado de confianza me dice, pero es que yo le iba a decir que es que Manuelita está aburrida y seguramente iba a robar la plata. Era información que yo tenía disponible y que no quise escuchar. En comercio electrónico es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la información me la cuenta un computador, o un sistema de cómputo, o un sistema de red. Entonces es importante que nosotros escuchemos a estas piezas que están dentro de la cadena de entrega del servicio de mi cliente para que podamos atender los procesos. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay que hacer la tarea. ¿Y qué significa hacer la tarea? Lo primero, necesitamos tener sitios web profesionales. Los usuarios no confían en sitios web que no se vean profesionales. Y no verse profesional significa yo no tengo información sobre seguridad. Yo me bajé unas fotos de internet y las puse por ahí. Yo tengo errores en mi página. Yo tengo páginas que no llevan a ninguna parte. No sé si les ha pasado cuando la página web sale al aire, entonces sale con 3 vínculos que no hacen nada. Y no, es que teníamos que salir corriendo, entonces no podíamos esperar a que estuviera toda la información completa. Uy, por ahí se rieron. Eso significa que ya les pasó. No podemos esperar, es que tenemos que salir rápido. Y cuando salimos, lo que estamos haciendo es destruyendo nuestra imagen en internet. ¿Por qué? Porque esos links vacíos en general son sitios que aprovechan los delincuentes. ¿Por qué? Porque son errores, y son errores pequeñitos. Y entonces después comenzamos a pensar, ay, a mí sí me hubiera gustado tener una segunda oportunidad de causar una buena primera impresión, pero eso no existe. Entonces hay que hacer la tarea, hay que tener sitios profesionales, hay que tener datos de contacto claro. Es exactamente lo mismo que en el sector real. Yo quiero saber dónde tengo que pelear. Cuando yo voy y compro algo en Macro, ahí hay una oficinita al lado, afuera, donde dice reclamos, donde yo puedo ir a reclamar y puedo ir a verificar si mi producto salió roto o si mi pantalla de televisión salió rota, yo tengo que ir a cambiarla. Y esos señores son especialistas. En menos de una hora me entregan un bono o me dicen que no me van a responder porque la responsabilidad fue mía. Pero son capaces de discernir rápidamente qué es lo que hay que hacer. Entonces tengan datos de contacto claro y tengan mecanismos que le permitan hacer soluciones al usuario, encontrar soluciones al usuario rápidamente. Tengan políticas de venta y privacidad fácilmente ubicables. Vemos al punto, ustedes le están diciendo al usuario que confíen en ustedes. Entonces, por favor, tengamos todos la decencia de contarle qué vamos a hacer con los datos. ¿Sí? A pesar de que está la ley de habeas data, que implica que si yo estoy recogiendo datos en internet, yo no puedo hacer mal uso de ellos, pues el usuario lo que quiere es que yo sea consciente de eso y me lo cuente. ¿Sí? Y lo otro es que estas instrucciones, estas políticas sean claras. Y a lo que me refiero con claras es, yo pienso que ya todos han pasado por este ejemplo, han creado una cuenta en Google, en Yahoo, en alguno de esos. ¿Se acuerdan de los términos y condiciones? Entonces le ponen a uno una casillita así de grande y un scroll down para que uno se lea las 72 páginas que componen la licencia. ¿Y qué hacemos todos? Aceptar. ¿Sí? Pero realmente eso no es honesto. Lo honesto es que yo le diga a este señor, mire, aquí están mis términos y condiciones,
Pero yo le voy a resaltar los puntos más importantes. Los puntos más importantes es: yo no me estoy robando su información, yo tengo unas políticas claras para manejo de esa información, yo soy certificado PCI y soy capaz de administrar su información de tarjeta de crédito. Digo, confía en mí, y aquí está todo, y a mí me avala la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico porque estoy afiliado a ella. Entonces, es cómo comienzo yo a generar mecanismos que permitan que el cliente se sienta en confianza con nosotros. Y lo otro es: solo pidan información de compra en el momento de la compra. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes no tienen por qué pedirle la tarjeta de crédito al usuario a priori. ¿Sí? Las aplicaciones, salvo contadas excepciones, que a mí me piden, antes de que yo haya hecho un proceso de compra, me piden mi medio de compra, en general el usuario desiste. Hay algunas excepciones, Uber es una de ellas. Uber, para yo registrarme tengo que poner mi tarjeta de crédito. Entonces yo bajo Uber porque sé que voy a pedir un taxi. Pero no tiene ningún sentido que yo me meta a chismosear la caja de los juguetes.com y me digan: bienvenido, por favor, danos tu nombre y tu número de tarjeta de crédito. Espérenme un segundo, todavía no estoy haciendo nada con ustedes. Me parece bonita la página y me parece interesante lo que venden, pero si usted me está pidiendo upfront la tarjeta de crédito, sabe que yo me voy. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Estos son errores muy comunes en este tipo de procesos, y todos tenemos una buena intención cuando hacemos esto. O sea, todos queremos salir más rápido. Entonces, nuestro sitio web sale como sea. Todos quisiéramos haber puesto los contactos, pero es que yo estoy trabajando desde mi casa. Yo estoy arrancando y pues, ¿cómo voy a poner apartamento? Qué oso, huevón, como diría Gaviria. Entonces, no es cierto. A mí no me importa que sea el apartamento de alguien, mientras yo pueda ir a ese apartamento a buscar al personaje cuando tenga esto. Las políticas de venta y privacidad, uy, no, man, es que eso toca contratar un abogado. Y no, estamos arrancando. En general, los abogados, hay consultores jurídicos donde les pueden hacer esto pro bono. Si ustedes de verdad están arrancando, si están siendo chiquitos. Y la solicitud de información de compra, no, pues hombre, es que de una vez pidamos la tarjeta de crédito, todos tienen tarjeta de crédito, si no, no vendrían acá. No es cierto. Yo hay veces tengo personas que simplemente no tienen tiempo. Entonces, y si yo ofrezco otros mecanismos, pues va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Tenemos 45 minutos de charla. Yo siempre dejo un espacio para que hagamos preguntas e interactuemos un poco. Ya te doy la palabra. Muchas gracias por su atención. Primero que todo, estos son mis datos de contacto en caso de que quieran contactarnos, y pues vamos a estar aquí hasta el final de la conferencia. ¿Alguien me ayuda con un micrófono para el señor que tiene una pregunta? Victoria nos pide que por favor se ponga de pie y no me hable a mí sino a la cámara. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Pedro Poveda. No, pues sería, digamos, que ustedes tengan un registro de todas las empresas que van a hacer comercio a través de Internet. De tal manera que yo me ofrecen algo, entonces inmediatamente averiguo en sus archivos si está autorizado, y simplemente ya eso me da una seguridad. Sí, don Pedro, digamos que, y gracias por el comentario, es precisamente parte de lo que la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico ha venido trabajando, y es agremiarnos, precisamente, efectivamente, producir un espacio donde yo pueda validar. Hay otros espacios, Incocrédito también es otro referente que entrega información, y lo otro es lo que nosotros podamos hacer como gremio. Nosotros somos miembros de la Comisión de Pagos y Antifraude de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, y todos estamos de acuerdo en que deberíamos compartir información. El problema es que cuando queremos compartir información, todos nos damos cuenta de que queremos de que es más chévere cuando yo tengo mi información y no la comparto. Entonces, digamos que se está trabajando en eso. Insisto, hoy en día la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico e Incocrédito, ambas trabajando en conjunto, ofrecen un espacio donde yo puedo verificar si un sitio de comercio electrónico por lo menos pasó los filtros. O sea, para entrar a la Cámara hay que pasar unos filtros, para que Incocrédito me entregue a mí un código único de vendedor, pues tengo que pasar algunos filtros. Entonces sí existen, pero tiene toda la razón, no son exhaustivos hoy en día, y lo que tenemos es que seguir trabajando en este tipo de ambientes, pues para poder generar más. Bueno, otra cosa, no sé, como estamos hablando es de cuestiones virtuales. Sí, señor. De pronto, si la empresa tiene una sede, así sea chiquita,
y si tiene autorización, pues ya el Estado tendría que responder cómo le dio esa licencia, eso le daría a uno seguridad. Entonces yo de pronto hoy miro hacia ahí figura la empresa ABC, entonces ya me daría alguna seguridad, aunque pues... Hay una cosa importante y es la regulación de comercio electrónico exige que yo tenga un sitio físico de notificación. Es decir, yo a pesar de que no tenga una tienda, yo tengo que tener un sitio de verificación para poder ser un negocio. Luego, eso hoy en día existe, efectivamente no veo el letrero, pero hoy en día la ley, digamos que sí me protege y adicionalmente hay una ley de comercio electrónico, Colombia de hecho está bien avanzada en términos de autenticación, por ejemplo, yo tengo firmas digitales para poder ejecutar procesos, entonces sí existen mecanismos, desafortunadamente es como todo, hecho, pues siempre hay alguien que quiere hacer trampa y siempre va a haber alguien que va a poder hacerlo. Entonces, pero ese mecanismo específico que usted menciona sí existe. Bueno, la última sería, digamos, que el Estado tuviera una lista de tramposos. Porque, no, ¿verdad? Hoy No, con la capacidad que hay de computadores de almacenar millones de datos se podría. Y es como el caso de los locos. Hay unos psicópatas que han cometido cantidad de cosas y no figuran en ningún listado de peligrosidad y un día estos llegan y causan una masacre. Eso así más o menos podría ser Estoy completamente ¿se podría de acuerdo. ustedes que eso presionara al Estado para que tratara de hacer esa base de datos? Gracias. Gracias. Contestando la última pregunta, sí, pero lo que usted propone, independientemente de que yo esté de acuerdo o no, viola el Estado de Derecho. En principio yo no puedo o no debo llevar un registro de personas que han cometido, o sea, no debo tener un registro público de personas que hayan cometido un delito. No, el Estado precisamente lo que hace es, una vez se prueba el delito, se juzga y se ofrece el proceso de castigo, pero no hay necesariamente un proceso de esto. Nosotros, de hecho, como compañía, hemos trabajado mucho para tener u ofrecer listas blancas o listas negras de dispositivos que permitan verificar que yo, por lo menos, no a la persona, pero sí a ese dispositivo, yo ya descubrí que ese dispositivo lo están utilizando para robar, ese dispositivo no se puede volver a conectar, pero volvemos al punto, es bien complejo el trabajar para todos y que todos nos sintamos cómodos con esa información. Entonces, cuando hablamos con las pasarelas de pago, todas están muy interesadas en compartir información de manera centralizada, pero Incocrédito, por ejemplo, no se siente tan cómodo compartiendo alguna parte de la información. Entonces, cuando yo no tengo la información completa, así sea de manera anónima, o sea, nosotros digamos que hemos motivado muchos procesos en los cuales lo que queremos es que exista una base de información, no que diga a Pedro le robaron o a Juan le robaron, sino que efectivamente permita tomar decisiones como gremio, pero... Por ahí hay un dicho viejísimo que dice que el ser humano no está diseñado para trabajar en comunidad y a veces es cierto. Yo tengo una pregunta, Iván. Claro. Desde la Cámara o desde la comisión en la que participa SUAN, ¿qué programa o qué apoyo le dan a la MIPYME o a la microempresa? Yo alguna vez tuve un portal de comercio electrónico de suplementos dietarios importados de Estados Unidos y por más que uno le dé todas las facilidades de pago, la gente desconfía. La gente aquí, no sé si tanto aquí en Colombia, pero en otros países de la región, no sé si aquí es más profundo la desconfianza. Había gente que me llamaba y decía, no, yo le puedo pagar y qué tal que usted no me mande el producto. ¿Cómo manejar o cómo enseñarle al consumidor final o cómo enseñarle a la micro o pequeña empresa, cómo darle esa seguridad a la gente de que pues, las transacciones tienen obviamente riesgos y hay varios componentes, pero para masificar un poco más el tema del comercio, ¿cómo lo ven ustedes como apoyo en esa parte? Gracias, muy buena la pregunta. ¿Qué hacemos nosotros desde la comisión? Lo que hacemos es precisamente trabajar en cómo mejorar la reputación de los medios de pago. O sea, lo que más nos interesa son los medios de pago. ¿A qué nos referimos con medios de pago? Tarjetas, los participantes de las franquicias, más los participantes de las pasarelas. Nosotros, de hecho, pues digamos que lo que estamos ahí es como siempre como un asesor en términos de seguridad de cómo podemos hacerlo y por eso participamos de la comisión. Pero lo más importante es que las pasarelas y los medios de pago son usualmente los que enforzan ese tema de confianza. ¿A qué me refiero con enforzar el tema de confianza? Cuando yo pido una bicicleta por internet y me dicen que me la entregan en 5 días,
yo al tercero comienzo a estar ansioso, ¿cierto? Yo al tercero ya quiero mi bicicleta. Al cuarto yo ya compré casco, rodilleras, etc. Y al quinto, si no llega, comienzo a tener angustia y comienzo a decir que, el comercio electrónico es una... ¿sí? Entonces, ¿cómo es que funcionan y cómo funcionan alrededor del mundo? En general, los sitios tienen políticas de reembolso. Entonces, ¿qué es lo que siempre hemos buscado trabajar? Es la confianza se da a partir de que yo no pierda mis recursos. Ok, efectivamente yo puedo haber perdido un tiempo y entonces yo voy contra mi franquicia o contra mi pasarela o contra mi prestador de servicios o inclusive ante el mismo comercio electrónico y le digo, ¿sabe qué, viejo? No me llegó, pero yo ya no quiero la bicicleta, yo quiero que me devuelva la plata. Y entonces en general, por lo menos en Estados Unidos es muy fácil de ver, en Estados Unidos me hacen 2 o 3 preguntas para verificar que yo sí soy yo y me dicen, ok, está cargado en 3 días hábiles, está cargado de vuelta a su tarjeta de crédito. Yo pienso que ese es el mejor mecanismo para poder proveer certeza frente a este proceso. Yo no puedo de ninguna manera garantizar que, Victoria y la Cámara no pueden comprometer a la gente a que entregue los productos. Todos partimos de la base de que si usted está ofreciendo algo en Internet, pues lo va a entregar, ¿sí? Contadas excepciones. A nosotros nos gustan mucho los dichos y nosotros decimos que las excepciones se justifican por sí solas. Es decir, esto fue una excepción, oiga, no, es que atracaron, es que el paro camionero y no pudimos llegar, eso es válido, ¿sí? Pero el nunca le entregué, pues finalmente lo que nosotros hacemos y lo que debe hacer los medios de pago es ofrecer esa tranquilidad al usuario. Entonces yo pienso que ahí es de donde parte la confianza. Lo otro es, tenemos que ser juiciosos. Juiciosos es, si prestamos un servicio por Internet, tenemos que ser conscientes de que es tan o más sensible que si lo estuviéramos entregando en una tienda. Entonces esa generación de confianza es, no sé, veámoslo como, voy a hacer un símil entre 2 cámaras de comercio que existen aquí en Bogotá, y es, ¿alguno de ustedes dudaría de la Cámara de Comercio de Bogotá? Nadie duda de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y la Cámara de Comercio de Bogotá tiene un esquema de sanciones fortísimo para poder aplicarlos en caso de que alguien incumpla con los procesos. La Cámara está en eso mismo. La Cámara está, pero pues primero estamos agrupándonos, asociándonos, es una... No, exacto, es una agremiación social que está comenzando a trabajar. La Cámara de Comercio de Bogotá sí tiene más, pues porque tiene el tema del registro mercantil, pero finalmente lo que buscamos es, venga, ¿y cómo castigo yo socialmente al que incumple y se está tirando mi proyecto? Entonces, no sé, si yo un día miro que pañalesamarillosyrosados.com no está entregando y forma parte de la Cámara y forma parte de todo, pues hay que ir a decirles a estos señores que están haciéndolo mal y que se están tirando la imagen de todos. Entonces yo pienso que por ahí parte el proceso. Nos quedan 5 minutos, creo que la última pregunta. Tengo 2 preguntas. Una, quisiera saber cómo está el tema del Bitcoin acá en Colombia. La segunda es si tendremos charlas más técnicas respecto a los web services. Ok. En seguridad. ¿Cómo está el tema de bitcoins en Colombia? Pues, perdón, le voy a contestar, no es parte de mi trabajo, es lo que yo leo, entonces quiero que quede claro que es mi opinión personal frente al proceso de bitcoins, no es oficial ni de la Cámara ni de mi compañía. El proceso de bitcoins en este momento en Colombia, hace una semana estaban intentando abrir el primer banco virtual de monedas, el cual parece no haber sido nada bien recibido ni por el Estado ni por el sector real. El sector bancario, de hecho, saltó a decir que se sentía amenazado. Las criptomonedas en general lo que ofrecen, ¿por qué nacen las criptomonedas? Las criptomonedas nacen para hacer transferencias. O sea, yo lo que quería era hacer transferencias, los giros. Hoy en día se transa con una criptomoneda básicamente porque tuvo un proceso de valoración dentro de su creación. Entonces, para mí, en Colombia no tenemos capacidades de hacer mining, o sea, no tenemos capacidad de generar criptomonedas porque no tenemos ancho de banda computacional. Segundo, yo pienso que el mercado colombiano no está para nada preparado para tener una criptomoneda. Yo pienso que hoy por hoy los que acceden yo llamaría a una maestría y además trabajan en ese sector, están dispuestos a trabajar en esto, pero el resto de la gente no sabe ni siquiera qué es. Luego yo pienso que Colombia no es un mercado para la criptomoneda, o por lo menos no en este momento. Adicionalmente, las criptomonedas en términos ya de seguridad, están sufriendo un proceso de desprestigio muy fuerte a nivel global.
¿Por qué? Porque es que encontramos que era la mejor manera de pagar las cosas falsas. Hay sitios en Rusia donde yo puedo comprar coca, coca no, cualquier tipo de droga o cualquier base de datos de tarjetas de crédito y pagarla con criptomonedas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que finalmente la criptomoneda está perdiendo su reputación en términos de que sirve para hacer negocios legales. Entonces, todos la están viendo como un mecanismo para poder hacer negocios ilegales. Entonces, específicamente en Colombia yo pienso que no tiene cabida, no hay efectivamente procesos. De hecho, la incapacidad de minar en Colombia hace que esto sea inviable porque no voy a tener mecanismos de verificación. Lo que sí veo es que hay algunos procesos, los e-wallets de criptomonedas, esos sí tienen un potencial acá. Y tienen un potencial no solamente acá, sino en todo el mundo, porque finalmente yo lo que tengo es dinero en efectivo. Alguien me lo va a pagar, pero yo puedo pagar con mi billetera electrónica y moverlo. Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta de si vamos a tener charlas más profundas en términos técnicos, creo que la tiene que contestar la Cámara. Al final, una encuesta y abajo hay un espacio que ustedes sugieren, y desde la Comisión de Capacitación y Educación revisamos la pertinencia del tema encuesta. Yo pienso que todos estamos de acuerdo en que si el perfil era muy técnico para las personas que asistieron hoy, esta es una charla que casi que está solamente en el pedacito de divulgación, pero pues para nosotros es bien importante. Yo me imagino que Germán también va a trabajar algo de ese estilo. Yo no puedo ser muy técnico en este tipo de charlas de divulgación porque finalmente no todos somos técnicos. Entonces a veces se complica algo, pero seguramente la Cámara estará interesada en hacer un taller particular y pues nuestras compañías estarán dispuestas a apoyarlos. Tengo que hacer la salvedad, es mi opinión personal, no la opinión ni de la empresa ni de la Cámara. ¿Ok? Hay varios ejemplos exitosos de monederos electrónicos, a pesar de que no han sido lo suficiente, no han explotado efectivamente las ventajas de los monederos electrónicos. Por ejemplo, Mi Plata de Davivienda es un monedero electrónico muy exitoso. Lo que pasa es que se ha visto más en términos de lo que puede llegar a ser la implementación de un proceso extendido de corresponsalía no bancaria y no es realmente un proceso de monedero electrónico. Hoy en día yo diría que en Colombia no tenemos ningún caso de éxito de monedero electrónico, es decir, no tenemos ningún mecanismo mediante el cual yo pueda realizar pagos cargados a un proceso de pago adicional. ¿Qué es un monedero electrónico? En principio yo tengo un mecanismo en el cual yo lo cargo con dinero o lo cargo con crédito, que finalmente es dinero, y realizo mis pagos utilizando ese medio de pago. O sea, se convierte en un medio de pago. Insisto, para mí el más exitoso en Colombia ha sido Mi Plata de Davivienda. Funciona muy bien, es mensajería SMS, no es difícilmente implementable, pero yo pienso, es mi opinión personal, que no ha explotado efectivamente las potencialidades de un monedero electrónico. No tiene mucho sentido que yo no pueda pagar virtualmente con un monedero electrónico en Colombia. No existe la posibilidad. Yo tengo que pagar con una tarjeta de crédito o con débito a mi cuenta bancaria. Pero yo no puedo pagar con ningún monedero. ¿Sí? Hay algunos que permiten hacer uso de PayPal, pero tengo que loguearme en PayPal para poder llegar. Yo no puedo utilizar la billetera electrónica de PayPal. Entonces yo pienso que el mercado de monedero electrónico está virgen, está sin explotar. Hay de dónde agarrarse. Hay un caso exitoso que puede llegar a ser muy interesante, que es el de Daviplata. Daviplata, Mi Plata, yo me confundí, pero sí, el de Davivienda, que es bien exitoso, ya tiene reconocimiento a nivel región, entonces es interesante, y adicionalmente los procesos de inclusión financiera que ha venido desarrollando el Estado, donde los modelos no sé si ustedes saben, Colombia es líder en el modelo de corresponsabilidad no bancaria, es líder en términos de que nosotros llegamos a más partes que cualquier otro, y eso es gracias a una política estatal, que es la política del MINTIC de llegar con internet a todo Colombia. Entonces, yo pienso que hay una oportunidad sin explotar, pero es una oportunidad que si yo me pudiera devolver en mi presentación, pues básicamente a lo que tendría que llegar es a la falta de educación. Es lo más barato de hacer, pero es lo más importante de hacer. Si mi usuario final no sabe para qué pueda servir una billetera electrónica, pues no sirve de nada que yo ofrezca una billetera electrónica. Muchas gracias, espero que haya sido interesante.